Descargo de responsabilidad. Star Wars no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Cuando Ahsoka despertó, estaban en medio de un pantano. Se levantó de un salto, notando que su ropa eran solo harapos y bueno, lo que no se había quemado eran solo harapos. Anakin estaba frente a ella, de pie, con los ojos cerrados. Su ropa estaba en un estado similar, pero su cuerpo no tenía ni un rasguño. R2 estaba algo magullado, pero ileso. Ahsoka miró a su alrededor. Se encontraban en un pequeño charco de aguas cristalinas, con raíces en el fondo y un fuerte olor a vegetación muerta. A su alrededor, varios grandes árboles bloqueaban la luz del sol. Más allá, se extendían estanques con raíces que emergían por todas partes. Anakin permaneció con los ojos cerrados durante 5 minutos más, y Ahsoka no lo interrumpió ni se movió del lugar. Podía sentir la fuerza actuando sobre ella. Anakin estaba haciendo algo y Ahsoka supuso que era para protegerla. Finalmente, Anakin abrió los ojos y la miró. Fue entonces que Ahsoka entendió por qué hasta ahora no había hablado, ni se había movido. Era ese sentimiento que le quitaba la voz. Que la inmovilizaba. Que la obligaba a refugiarse en la fuerza, dejando sus emociones atrás para poder seguir adelante. Los ojos de Anakin estaban negros, y sus pupilas resplandecían con un blanco fluorescente. El lado oscuro se había asentado profundamente en él, y su presencia era idéntica a la del anciano de Mortis. Anakin. Empezó a decir Ahsoka, pero él levantó una mano. Estoy bien, Ahsoka dijo con pesar y dolor. No me he convertido en un Sith. Solo he aceptado lo que soy, y mi destino, añadió, levantando la mano y acariciándole la mejilla con suavidad. Mi deseo es quedarme a tu lado pero eso no será posible, concluyó. Luego pasó junto a ella, y Ahsoka no pudo decir nada, ni siquiera moverse. Ya no podía sentir a su maestro. El vínculo entre ellos estaba bloqueado. Esta es mi propia decisión, pensó Ahsoka. Y un día después, Ahsoka observaba el cielo, de un azul verdoso, preguntándose cómo saldría de ese planeta. Ese idiota simplemente se marchó. Gruñó con rabia. Maestro desobligado, sácame de aquí. Reclamó. Ahsoka arrancó una hoja de su improvisada ropa, hecha de raíces y hojas, y la mordió con fuerza. ¿Por qué quieres ser un Jedi? Preguntó de pronto un hombre de cabello largo, que apareció frente a ella. ¡Ah! Gritó Ahsoka, poniéndose de pie de un salto, tanteando el árbol detrás de ella en busca de algo con que golpearlo. Su sable de luz debía estar hecho pedazos en el espacio. No soy un fantasma, dijo el hombre con una sonrisa sincera. Soy un espíritu de la fuerza. Mi nombre es Qui-Gon Jinn. Fui el maestro de Obi-Wan. Ya nos hemos visto antes o algo así, se presentó. Ahsoka se calmó un poco, aunque seguía molesta. Luego recordó a ese idiota. Anakin ya no es mi maestro, dijo con amargura. Me abandonó, añadió, firme, afianzando sus pies sobre la tierra. No iba a creer que ese vago de Anakin hubiese logrado retener a su maestro. Lo único cierto era que ella había sido abandonada. Curioso, y yo vi algo diferente. Me pareció que fuiste tú quien decidió alejarse. Además, si no me equivoco, ya no eres una Padawan, respondió Qui-Gon. Ahsoka parpadeó. Recordó que su maestro ya le había dado su lección final. Se suponía que ya era una Jedi y no he recibido el título oficial. Él me abandonó. Igual que a la Orden Jedi. Anakin no abandonó la Orden Jedi. La superó. Él es el elegido de la fuerza y no de la Orden, interrumpió Qui-Gon con serenidad. Ahsoka frunció el ceño. Comprendía el punto. Quiero ser una Jedi. No puedo estar con él. Ahora es un usuario del lado oscuro, dijo con determinación. Eso nos lleva a mi primera pregunta. ¿Por qué quieres ser una Jedi? Insistió Qui-Gon. Ahsoka abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. La respuesta que iba a dar era falsa. No porque quisiera mentir, y simplemente ya no era verdad. Hacía mucho que no pensaba en ello, y lo que habría dicho un año atrás ahora le parecía una tontería. Desde que conoció a Anakin, su mundo había dado un giro de 180 grados. Cada cosa que escuchó y vio a su lado era una contradicción con lo que ella creía. La República no era el bien supremo. Los separatistas no eran el mal encarnado. Ni siquiera los Sith lo eran. Solo eran un mal y corrupto. La guerra, la justicia, la Orden Jedi, todo había sido cuestionado.
Pero eso no significaba que no quisiera ser una Jedi. Solo que sus razones habían cambiado. Debo ser una Jedi porque mi deseo es ayudar a todos. Y puedo hacerlo y si me convierto en una, dijo Ahsoka al fin. Sus palabras eran simples, y para muchos podrían parecer vacías, pero ella estaba satisfecha con ellas. Sin preocupaciones, sin complicarse la vida. Las cosas simplemente eran. Tenía metas y objetivos, pero por encima de todo prevalecía su voluntad. Y esta era simple, y debía mantenerse firme sobre cualquier otra cosa, incluso las leyes. Aunque eso no significaba que debía desobedecerlas, sí implicaba que jamás debía perder de vista su propia voluntad. Supongo que, después de todo, si eres una Padawan, dijo Qui-Gon Jinn con una sonrisa. Ahsoka gruñó. Puede ser, pero ya no lo soy, replicó Ahsoka. Qui-Gon Jinn reflexionó un momento. Sí, puedes ayudar a todos si te conviertes en Jedi. Pero ¿y ese todos no lo incluye a él? Anakin hará algo muy peligroso. Y aunque sé que estará bien, no me siento tranquilo dejando a alguien tan poderoso solo. Si pierde su camino y será un desastre para todos. También sé que no me escuchará si le digo que se detenga. Él no va a permitir que los Jedi mueran o que la República caiga, continuó Qui-Gon. Palpatine está acabado. R2 tiene una grabación de él intentando matarnos y a menos que Palpatine diga que intentaba someterlos después de que ustedes mataran a Dooku, interrumpió Qui-Gon. Nadie va a creer eso. Protestó Ahsoka indignada. Qui-Gon negó con la cabeza. Palpatine aún tiene muchos apoyos, y está acostumbrado a torcer la verdad a su favor. Si Anakin apuesta su reputación contra la de Palpatine y sus influencias, y la galaxia seguirá sufriendo, dijo Qui-Gon con un suspiro, luego levantó la mano. Tranquila. Anakin no dejará que eso pase. Y ahora estás varada en este planeta. No puedes hacer nada, ¿yo sí? Añadió con una sonrisa enigmática. Ahsoka gruñó. Deje de ser críptico. Si sabe algo, dígalo de una vez. Exclamó Ahsoka. Bueno, y creí que era algo evidente. Tu voluntad es ayudar a todos. Y sí, puedes hacerlo siendo una Jedi. Los Jedi existen para ayudar. Pero también puedes hacerlo estando al lado del elegido. Él está aquí para ayudar a todos, y en este momento, tu presencia a su lado puede evitar algunos peligros, explicó Qui-Gon Jinn. Ahsoka no respondió. Qui-Gon tampoco dijo más, y su presencia comenzó a desvanecerse. ¿Dónde está Anakin? ¿Y qué está haciendo? Preguntó Ahsoka. Y Qui-Gon la guió hasta donde se encontraba Anakin, y un día después, Ahsoka volvía a vestir ropa verdadera, en lugar de harapos o plantas. O eso creía, porque sentía algo extraño en ellas. La presencia de Anakin estaba impregnada. Era su ropa. Ahsoka tuvo que hacer algunos arreglos, pero estaba bien. Ahora se encontraba en una cueva de unos 100 metros que Anakin había convertido en su lugar de meditación. Cuando Ahsoka llegó, él fijó sus emociones en ella, sin ocultar su vínculo, ni los sentimientos de temor que le transmitía. Ahsoka le dejó sentir su ira, su frustración, y la indignación por la forma en que había sido tratada, pero también su apoyo, y la aceptación de que seguiría a su lado. Ella dejaba claro que no estaba contenta. Y gracias a eso, pudo sentir su alivio. Ahsoka suspiró y entró a la cueva. Dentro había varias mudas de ropa, creadas por Anakin. Solo él tenía tanto control sobre la fuerza para hacer algo así. También había frutas, y un baño y con agua corriente. Sin duda, Anakin sabía cómo ponerse cómodo usando la fuerza. Si los maestros vieran esto, se quedarían tan calvos como el maestro Windu. Esto era otra herejía más de Anakin. La fuerza no era algo sagrado pero tampoco debía usarse para tareas domésticas o fabricar ropa. Después de bañarse y cambiarse, Ahsoka se sentía indecisa. Sabía que debía decir algo, porque empezaba a sentir un escalofrío. No en su cuerpo, sino en la fuerza. Y era algo que Ahsoka reconocía. Comprendía ahora por qué Qui-Gon Jinn quería que volviera. Porque en ese momento, Anakin estaba sentado con las piernas cruzadas y ella sabía que no estaba haciendo nada bueno. Ahsoka se acercó a él y lo miró. Tenía los ojos cerrados. Anakin, ¿qué estás haciendo? Siento el lado oscuro, dijo Ahsoka directamente. Anakin no lo negó. Asintió. La fuerza es el poder de la vida, que crece y evoluciona. Es la máxima expresión de la libertad y las posibilidades. Se extiende sin límites y sigue su propio camino. Lo que voy a hacer es quitarle esa libertad. Moldearla a mi voluntad. Eliminar cualquier posibilidad y dejar solo lo que necesito.
Por eso no está contenta conmigo. Aún así, me apoyará, porque soy su elegido, explicó Anakin sin abrir los ojos. Ahsoka hizo una mueca. Anakin suspiró. Usaré algo parecido a la alquimia Sith, para hacer algunas transmutaciones y obtener lo que necesito. Luego, iré a darle unas bofetadas a Palpatine, por romper las reglas de su propio juego al darse cuenta de que yo ganaría en el siguiente movimiento, añadió. Tal como Ahsoka sospechaba, se preparaba para usar el lado oscuro. Me quedaré aquí, dijo Ahsoka. Gracias. Dijo Anakin con sinceridad. En verdad no quiero terminar como Dooku, creyendo que puedo controlarme a mí mismo, solo para descubrir que soy una marioneta de mi propio ego, agregó. Te patearé un riñón si eso pasa, prometió Ahsoka. Anakin hizo una mueca y ella sonrió. ¿Qui-Gon te trajo aquí? Preguntó Anakin. Ahsoka asintió. Así que, solo para no oír un te lo dije, ha decidido no mostrarse, dijo Anakin, negando con la cabeza. Él dice que tenía cosas importantes que hacer, como redimir a Dooku, respondió Ahsoka. Claro, y murmuró Anakin. Y Ahsoka sintió el lado oscuro fortalecerse, pero de una forma distinta. Era una emoción más compleja que la que había sentido en Ventress o en el Conde Dooku cuando se enfrentaron a Anakin. Y pasaron 2 días, y Anakin no se movió de la silla. El lado oscuro se volvió omnipresente en la cueva, pero Ahsoka permaneció allí sin que le afectara o la tentara. Ella no salía, tenía comida y agua allí, y mientras comía, aprovechaba para quejarse de todas las locuras a las que se vio obligada cuando era padawan de este tipo loco, y del maestro aún más demente que la entrenó. Empezando por los Sith. Ahsoka se quejó de cómo él simplemente veía a un Sith y le daba una patada para enviarla a luchar. Era demasiado. Ella era una aprendiz. Y Anakin, que debía asegurarse de entrenarla sin matarla, la enviaba a pelear sin preocuparse, como si la mandara de buscar un vaso de agua. Xion era todavía más insano. La hizo enfrentarse a clones para entrenar sus sentidos y la arrojaba en medio de ejércitos enteros de droides. Incluso cuando ella le dejaba claro que no era ni la mitad de hábil de lo que él pensaba, y que iba a matarla si seguía enviándola sola, él solo le daba una palmada en el hombro, sonreía y Ahsoka no lo volvía a ver hasta el final de la misión, cuando estaba tan aliviada por haber sobrevivido, que no le quedaban fuerzas ni para llorar. Los entrenamientos también eran brutales y escandalosos. Ahsoka había aprendido habilidades nada honorables, que jamás podría incluir en un currículum sin que la gente desconfiara de ella. Robar, espiar y estudiar cualquier regla para encontrar vacíos legales. Al final, sobrevivió de puro milagro. Mientras Ahsoka exponía la mitad de sus quejas, Anakin estaba cambiando. Aunque su cuerpo no lo demostraba, ella lo sentía a través del vínculo. Era como si él creciera de un niño a un adulto, o como si pasara de alguien sin entrenamiento físico a un experto en solo unos días. Su presencia en la fuerza se volvió titánica. Era como sentir un mundo de vida, en lugar de una sola persona. Y Anakin abrió los ojos después de 3 días. Miró a Ahsoka, quien puso los ojos en blanco cuando él le sonrió, pero al levantarse lo abrazó con fuerza. Anakin también respiró aliviado. La fuerza podía usarse para torcer la realidad, pero tenía sus riesgos. Por suerte para él, era casi un dios, y el lado oscuro tendría dificultades para corromper su mente. O eso creía, y porque a Dooku lo había engañado con facilidad. O quizá Dooku se engañó a sí mismo. Anakin solo esperaba no caer en lo mismo. Lo que había hecho era potenciar su propio cuerpo, usando la fuerza para remodelarlo hasta alcanzar el físico que tendría si entrenara durante 100 años más. Pero las mejoras físicas no eran lo único. También había usado el lado oscuro, aceptando el aumento momentáneo de poder que éste podía ofrecerle. Lo alimentaba con sus propias emociones, no como Maul, que era una bestia sin control, sino como Dooku, o el mismo Sidious. Manteniendo el control, hasta desatarlo en el momento exacto y solo entonces. Poder y control. Y ahora, debía usar ese poder. Anakin miró a Ahsoka, sintiéndose incómodo y muy avergonzado. Aún así, se mantuvo descarado. Como no podía hacer nada, entonces no haría nada. Ella estaba allí, había decidido quedarse a su lado, sin pedirle que asumiera ninguna responsabilidad. Ahsoka, vamos a salir de este planeta, advirtió Anakin. Ahsoka lo abrazó con más fuerza. Anakin creyó oírla rezar. Su CNL era realmente poca.
Antes, cuando ese bastardo de Xion intervino para teletransportarse por sistemas enteros, ella no dijo nada y bueno, tampoco es que hubiese tenido tiempo de decir algo, pensó Anakin, y apretó los dientes en su mente. Porque aunque sabía que Xion había hecho lo correcto al dejar a los clones atrás, no podía dejar de sentir ira. Pero también sabía que esa ira venía de su propia debilidad, la misma que lo había conducido hasta aquí. Él ahora podía aceptarlo y seguir adelante. En su camino, había aprendido a dejar ir pero también había aprendido a no soltar hasta que ya no quedara nada más por hacer. Ahora, además, había aceptado su propio destino. Mientras la realidad se distorsionaba a su alrededor, Anakin miró a Ahsoka. No había pasado por alto sus quejas sobre su entrenamiento ni su percepción supuestamente errónea de sus habilidades. Pero ella no veía que el hecho de que siguiera allí era prueba de que ni él ni Xion se habían equivocado. Anakin suspiró. Se trasladó de un planeta a otro. Como apenas había sentido algo relevante, se movió 2 veces más, hasta llegar a un mundo con la tecnología necesaria para abandonar su superficie. Allí controló a un mercenario y le quitó su nave para viajar a una zona cercana a un planeta desértico, sin vida ni atmósfera. Aterrizó y se transportó con Ahsoka a un gran laboratorio, donde R2 los llevó hasta un tanque que contenía una sustancia negra. Células artificiales, lo más cercano a nanitos que Anakin había logrado construir sin usar Naquadah. Rompió el tanque usando la fuerza. El líquido negro lo cubrió, desintegró su ropa, y luego formó una nueva sobre su cuerpo. De algunas gavetas emergieron también un sable de luz y una mochila metálica. Anakin miró otra gaveta de donde salieron 2 sables de luz. Con cierta incomodidad, se los entregó a Ahsoka. Ella los tomó y, al tocarlos, se mordió los labios. Este era un plan de respaldo que Anakin nunca pensó utilizar. Esos sables, creados con sus propias manos y habilidades en la fuerza, no estaban destinados a ser entregados. Estaban cargados con sus sentimientos y con los de Xion. Lo siento, dijo Anakin. Ahsoka le hundió el puño en un riñón. No te disculpes por amarme, eso sí que es indignante, lo reprendió. ¿Y de dónde salió este laboratorio?, preguntó, cambiando el tema de los sables. Un respaldo, en caso de que Sidious jugara sucio y como ha hecho ahora, respondió Anakin, con un tono asfixiado mientras se sujetaba el riñón. Caminó hacia la computadora del laboratorio y buscó información sobre sí mismo, sobre cómo se había tratado su desaparición y si es que se había tratado. Encontró un vídeo donde se mostraba al Verdad y Reconciliación siendo invadido por droides. Una batalla se desataba y, al final, todo era destruido. La República lo había declarado muerto y se celebró su funeral. Anakin supuso que Sidious no esperaría que alguien sobreviviera a una explosión en el espacio profundo. ¿De dónde sacaron ese vídeo?, preguntó Ahsoka, asombrada. Palpatine logró crear 2 ejércitos de la nada y este vídeo no es nada. Supongo que ya planeaba matarme desde que tomé el Verdad y Reconciliación. Debemos volver al Templo Jedi y advertirles sobre Palpatine, dijo Ahsoka. Anakin negó con la cabeza. No. Palpatine no sabe que seguimos vivos. Esa es nuestra mayor ventaja. Esta es nuestra oportunidad de actuar y dar un golpe definitivo. Debemos quitarle el poder a Palpatine. Buscó información sobre el conde Dooku, quien también figuraba como muerto. Darth Maul aparecía ahora como comandante del ejército separatista. Ese era un movimiento que Anakin no esperaba. Sidious no confiaba en las intenciones de Dooku y había guardado varias cartas bajo la manga, pero Maul se había muerto tantas veces que Anakin ya lo había descartado. Sin embargo, el plan no le salió del todo bien. Los separatistas no creyeron del todo en la muerte de Dooku. Aunque las negociaciones se habían detenido, el Senado separatista era ahora un caos, sin liderazgo. El Consejo Separatista, el verdadero centro de poder del movimiento en las sombras, no parecía haber reaccionado. La muerte de Dooku debió haberles dado el susto de sus vidas y hacerles comprender que Palpatine también podía deshacerse de ellos en cualquier momento. Desde ese punto de vista, el plan de Sidious de eliminar a Dooku y a Anakin había sido una medida desesperada, con graves consecuencias para él. Y peor aún, Anakin seguía vivo y Dooku también. Para quitarle el poder a Palpatine, debemos ir con la Orden Jedi, replicó Ahsoka, interrumpiendo sus pensamientos. No. La Orden Jedi no tiene ningún poder real sobre Palpatine en este momento. De hecho, él espera que actúen contra él para declararlos traidores y exterminar la Orden. Los Jedi se han ganado una mala reputación en esta guerra, al apoyar a un bando político.
Son pocos los que aún creen en su neutralidad. Palpatine solo puede ser apartado del poder destruyendo aquello que lo sostiene. La guerra, dijo Anakin, mirando a R2. Buscó información sobre Padmé y frunció el ceño al ver que había regresado a Coruscant apenas él fue declarado muerto. Eso significaba que nunca estuvo en peligro realmente. Palpatine había vuelto a manipular sus sentimientos. Y Anakin, una vez más, había sido llevado de la nariz. Xion tenía razón. Era un necio. R2, envía un mensaje a Padmé. Dile que es hora de contraatacar y que la veré en 2 días, ordenó Anakin. R2 se dirigió a la consola que controlaba el sistema de comunicaciones. Anakin llevó a Ahsoka a otro piso del laboratorio, donde había un segundo tanque de células artificiales. Le enseñó cómo podía usarlas y las ventajas que ofrecían. Luego de recoger su equipo personal, Anakin tomó un ascensor y, junto a Ahsoka, descendió a un hangar secundario. «¿Y Anakin?», exclamó Ahsoka, sorprendida por lo que vio en el hangar. No pensaba usarlo en esta guerra. Esta era un arma que había reservado para los Sith, dijo Anakin con sinceridad. Te presento al acorazado Icarus. 5 kilómetros de largo, 10.000 cañones pesados, 5.000 ligeros, 5.000 cachas, 4 cañones Kyber, 6 cañones de iones. A ver qué esclavista se mantiene en pie después de que me presente en sus planetas con esto, explicó Anakin. No hablo de eso. ¿Con qué dinero construiste esta cosa?, preguntó Ahsoka, visiblemente molesta. Anakin parpadeó. Entonces comprendió por qué ella se escandalizaba. Ahsoka, no malversé fondos. Aunque debo decir que ahora tengo todo el dinero de los separatistas en mis manos, quizás por eso Palpatine intentó matarme. Sin embargo, esta nave fue construida con mis propios recursos. Puedes confirmarlo en los registros de R2. Este acorazado está hecho con restos de batallas que recolecté, explicó Anakin. Ahsoka suspiró aliviada. Espera, ¿y cómo que tienes el dinero de los separatistas en tus manos?, preguntó Ahsoka, notando por fin lo que Anakin había mencionado antes. No importa. Era un recurso que pensaba usar contra Palpatine en el futuro. Pero como el anciano miserable cavó su propia tumba, ya no es necesario, dijo Anakin, apretando los dientes mientras caminaba hacia el Icarus. Anakin no perdió más tiempo y partió en busca de Dooku. Anakin voló hacia un sistema separatista del borde medio. Dejó el Icarus oculto en un asteroide aleatorio y, junto a Ahsoka, se trasladó a un planeta donde los separatistas mantenían una fábrica de droides. Se transportó directamente frente a una puerta blindada custodiada por Ventress, en un pasillo metálico y frío. «¿Skywalker?», dijo Ventress, sorprendida al ver a Ahsoka detrás de él. Anakin había alterado tanto su presencia en la fuerza que, para los sensibles, se percibía como alguien distinto. Aunque quienes le conocían bien notarían lo extraño en él. Anakin asintió, observando el brazo mecánico de Ventress. ¿Te has quedado a pelear?, preguntó con una ceja levantada. Se habían enfrentado muchas veces, y si algo había demostrado Ventress era su habilidad para escapar indemne. Lo he hecho por mi propia seguridad, respondió ella, mirándolo con amenaza. Anakin se encogió de hombros, metió la mano en su bolsillo y sacó un vial con células artificiales. Si tomas esto, tu brazo se regenerará con el tiempo, ofreció. Ventress dudó, gruñó varias veces, pero finalmente tomó el vial y lo guardó. Las células artificiales tenían una energía limitada, pero podían usar los recursos del cuerpo para regenerarlo. Sin intervención externa, el proceso tomaría al menos una semana. Dooku, también puedo ayudarte a ti. Y sí, he usado el lado oscuro, pero no fue para corromperme, sino porque no podía quedarme esperando a que te recuperaras, dijo Anakin. Hubo silencio unos segundos, hasta que la puerta que custodiaba Ventress se abrió, revelando una sala médica llena de artefactos y computadoras de soporte vital. Dooku estaba sumergido en un tanque de Bacta. Le faltaban un brazo, una pierna y parte del rostro. De no ser por el equipo médico que lo sostenía, ya estaría muerto. Sin embargo, su conexión con la fuerza seguía intacta, incluso más fuerte. Era, en gran parte, lo que lo mantenía con vida. Skywalker, y parece que nuestros papeles se han invertido de forma irónica, dijo Dooku con voz sintética. Yo he renunciado al lado oscuro, mientras tú lo has abrazado para sobrevivir. Aunque me alegra ver que no has sucumbido a él. No lo siento en ti. Anakin, Ahsoka y Ventress se acercaron al tanque de Bacta. Maestro Qui-Gon, ya puede mostrarse, dijo Anakin con un suspiro.
Qui-Gon apareció al lado del tanque. Anakin, me alegra que hayas alcanzado tu objetivo y tu destino, dijo el maestro. Anakin puso los ojos en blanco. Maestro Qui-Gon, esas profecías son tonterías. Olvídese de ellas. Estoy aquí por mi propia voluntad, igual que los demás, dijo Anakin, sabiendo el desastre que sería su vida y la de todos si las cosas seguían simplemente su curso. Qui-Gon, has tenido razón en muchas cosas pero en esto debo apoyar a Skywalker, agregó Dooku. Luego miró a Anakin. Skywalker, ¿puedes sacarme de este tanque para que vaya a eliminar a mi antiguo maestro? Lo siento, pero ese es mi trabajo, no el tuyo. La razón por la que te saco de este tanque es que aún eres el líder de los separatistas, y te necesito para iniciar las negociaciones con Padmé y concluir esta guerra de una forma que beneficie a todos, dijo Anakin. Dooku, eres un político. Ya deberías saber que las palabras pueden lograr más que tu sable de luz. Palpatine debe morir. Es demasiado peligroso, replicó Dooku. Palpatine morirá. Pero no deberías preocuparte por él. Ya lo has superado. Tu existencia es una prueba más de su fracaso y del fracaso de los Sith, respondió Anakin. Dooku desvió la mirada. Mi existencia ya solo tiene un propósito. Me he perdido y, desde el principio, todo fue por mi voluntad. Skywalker, solo déjame marcharme con algo de dignidad, gruñó Dooku. Huir, querrás decir. No, no huyes con dignidad. Toda retirada es un acto vergonzoso, Dooku. Eres un anciano, ya deberías saberlo. No vengas con esa basura de que no puedes mirar a la cara a quienes has herido, y simplemente vas a echarte a morir, dejando que los demás limpien tu desastre. Hazlo tú mismo. Y si después de eso aún deseas rendirte, al menos nadie tendrá nada que reprocharte, reprendió Anakin. Dooku lo miró con ira, el tanque burbujeó, pero el anciano mantenía un férreo control sobre sus emociones. Sus siguientes palabras fueron frías, pero no iracundas. ¿Cómo puedes hacer que me recupere? Preguntó, aceptando el trato. Anakin levantó la mano, mostrando una sustancia negra. Células artificiales. Estas son células artificiales, mi mayor creación tecnológica. No tienen relación con la fuerza, pero pueden reparar tu cuerpo en cuestión de minutos si utilizo la fuerza para potenciar su efecto, explicó. Y por lo que veo, están bajo tu control, acusó Dooku. Dooku, eres un viejo terco y testarudo. Si te saco de este lugar, por supuesto que no voy a dejarte sin vigilancia, admitió Anakin. ¿Qué iba a hacer si a este anciano se le ocurría ignorarlo una vez recuperado y decidía ir tras Palpatine? El viejo Sith ya no tenía poder suficiente para derrotar a Dooku, que ahora estaba fuera de su influencia. La principal arma de Palpatine era la manipulación, y Dooku, en este momento, era alguien a quien ya no podía controlar. Anakin no tenía ánimos de hacer de niñera. Cometes un error, Skywalker. Pero ahora no tengo otra opción que depender de tu ayuda, dijo Dooku. Eso significaba que, si lograba librarse del control de las células, podría ser un problema. Pero Anakin confiaba en que no pasaría. Las células artificiales habían pasado por muchas mejoras desde su creación. Anakin colocó la mano sobre la protección del tanque de Bacta, y una corriente de células negras se infiltró en el líquido, comenzando a reparar el cuerpo de Dooku visiblemente. Y una hora después, el anciano estaba fuera del tanque. Ventress, Qui-Gon y Ahsoka lo observaban mientras Dooku se vestía. ¿Anakin y cómo? Preguntó Qui-Gon, el único con el coraje de hacer la pregunta. Para Ventress y Ahsoka, Dooku seguía siendo una figura de otro nivel. La fuerza puede modificar la vida. Eso debería ser evidente para todos nosotros, respondió Anakin, sin ofrecer más explicaciones. Los conocimientos necesarios para lo que había hecho estaban a cientos, quizás miles de años en el futuro, debido a las leyes galácticas y a los prejuicios hacia la manipulación genética, tanto por parte de los Jedi como de la sociedad en general. No era algo que pudiera lograrse sin esos conocimientos. Alquimia Sith, dijo Dooku. Anakin asintió. Era algo muy cercano a lo que hacía, aunque no necesitaba apelar al lado oscuro para sanar, solo para modificar, como había hecho con su propio cuerpo. Digamos que es mi propia versión de la alquimia Sith. Los Jedi no están dispuestos a experimentarla. Aunque, en realidad, no es un poder del lado oscuro y sino luminoso, explicó Anakin. No tengo problema en enseñárselo a quien desee aprender, ofreció. Eso sería útil, dijo Dooku, extendiendo la mano. Un sable de luz voló hasta él. Era un sable curvo, elegante y estilizado, muy distinto a los toscos diseños Jedi.
Al igual que Anakin, Dooku había personalizado el suyo. Y cuando Dooku terminó de vestirse, Anakin abrió otro portal, y todos cruzaron, apareciendo en el puente del Icarus. Impresionante control de la fuerza, Skywalker. He visto a Jedi morir intentando transportarse unos pocos metros, comentó Dooku, sorprendido. Su problema es su imaginación. La fuerza depende en gran parte de la mente. Si crees que no puedes hacerlo, entonces no puedes. También depende del poder, claro, pero moverse unos cuantos kilómetros no debería ser un problema ni siquiera para un Padawan, respondió Anakin. Interesante material de estudio, pero lo que me interesa ahora es saber a dónde vamos. Has ocultado mi presencia y la de mi aprendiz, así que supongo que no quieres que mi antiguo maestro sepa que estamos aquí, dijo Dooku. Palpatine cree que se ha librado de nosotros. Tal vez no esté seguro de mi muerte o de la suya, pero no asumirá que resucitemos para darle una bofetada apenas nos ha dejado en la tumba. Por eso ha puesto a Maul en su lugar. Y, por supuesto, tampoco esperará que nos presentemos en Coruscant para poner fin a la guerra y a su vida, dijo Anakin. Dooku lo miró con sorpresa. ¿No quieres una rendición?, preguntó. Mientras los demás se acomodaban en sus asientos excepto Qui-Gon, que era un fantasma, Anakin comprobaba los sistemas de la nave a través del sistema cero. ¿De qué serviría esta guerra si la República sale impune de su corrupción? Solo estaríamos preparando el escenario para que aparezca otro Palpatine. No. Padmé usará esto como excusa para ordenar una investigación a fondo del Senado Galáctico y de la guerra. Así, los corruptos caerán y también cambiará la administración política. Las demandas separatistas no son del todo equivocadas. La República no puede seguir abandonando a los sistemas del borde exterior, y sus políticas económicas deben reformarse. Interesante. Pero el orden requiere fuerza, y nuestra senadora favorita no estará de acuerdo con eso, dijo Dooku. Padmé ya es consciente de que el orden es necesario. Sabe que personas como Palpatine siempre se aprovecharán de sus buenas intenciones. También conoce la situación en el borde exterior, y cómo las leyes de autodefensa de la República han provocado la esclavitud de sus ciudadanos, permitiendo que mafias como los Ups se hayan creado su propio gobierno, explicó Anakin. Parece que esto será interesante de ver, dijo Dooku con una sonrisa. Y Anakin marcó Naboo como destino. Al llegar, envió un mensaje encriptado a Padmé, quien respondió con unas coordenadas y un plazo de 1 hora para encontrarse. Si tomas las células artificiales ahora, puedo ayudarte con ese brazo, le dijo a Ventress. Ella gruñó, pero finalmente se tomó las células artificiales. Y 1 hora después, Anakin se trasladó a las coordenadas proporcionadas por Padmé, apareciendo en una sala de reuniones ubicada en un búnker subterráneo donde había más de 100 personas. Eran senadores. Al verlos aparecer, se levantaron con sorpresa. Maestro Skywalker, exclamó el senador Organa, uno de los aliados de Padmé. Ella estaba a su lado, con Masacre 2-0 flotando junto a ella. Le sonrió al verlo. Anakin asintió y se hizo a un lado para que Dooku avanzara. Él y Ventress llevaban capuchas. Al quitárselas, se produjo otra conmoción. Conde Dooku, y parece que esta guerra le ha tratado bien, gruñó Padmé. Senadora Amidala, créame. No me complace en absoluto nuestra colaboración, replicó Dooku con desdén. Aún así, la colaboración de todos es necesaria si queremos una paz duradera, intervino Anakin. Respecto a mi muerte y la del conde Dooku han sido algo exageradas, dijo Anakin con ironía. A ciertos elementos de ambas facciones no les agradó que estuviéramos planeando la paz, y trataron de eliminarnos para sabotear las negociaciones, explicó Padmé, que se había negado a asistir al funeral de Anakin en la Orden Jedi. Por desgracia, eso no nos sorprende, comentó el senador Organa, volviendo a sentarse junto con los demás. Conde Dooku, espero que entienda que, antes de negociar cualquier acuerdo de paz, usted y sus colaboradores deberán aceptar toda la responsabilidad por las tragedias ocurridas durante esta guerra, declaró otro senador. Dooku sonrió mientras se sentaba. Senadores, y después de mi desafortunado encuentro cercano con la muerte, estuve dispuesto a rendirme de forma incondicional ante la República. Eso significaba que ustedes podrían darse palmaditas en la espalda mientras pronunciaban discursos políticos sobre lo terribles que fuimos los separatistas. Entonces, había perdido toda esperanza en alcanzar mis objetivos. Mis únicos logros, como bien saben, fueron una guerra que solo extendió el mal por media galaxia. Luego miró a Anakin.
Sin embargo, ahora tengo nuevos aliados, y ellos me han prohibido rendirme incondicionalmente. Así que comprenderán que por cada una de sus peticiones, yo presentaré una contrapropuesta. Y si yo y los míos aceptamos la responsabilidad por nuestras acciones en esta guerra, entonces todos ustedes deberán aceptar la suya por las decisiones tomadas antes de la guerra. Decisiones que provocaron y siguen provocando el caos y la anarquía en los sistemas del borde exterior y medio, siendo responsables de la creación de mafias, esclavitud, asesinatos, de la nula aplicación de las leyes de la República y de la corrupción en el Senado. A pesar de que los senadores presentes estaban sorprendidos por sus condiciones, lo estaban aún más por lo que el conde Dooku acababa de insinuar. Maestro Skywalker, y solo Skywalker, corrigió a Anakin. A raíz del intento de asesinato en mi contra, me he visto obligado a usar métodos que el Consejo Jedi no aprueba. Ahora también me he unido a la facción separatista, al apoyar a Dooku. No pienso permitir que la República salga de esta guerra dándose una palmada en la espalda y autoconvenciéndose de que todo está bien, solo para que mañana otro tirano tome el poder y haya otra guerra. No permitiré que este conflicto termine sin consecuencias reales, declaró Anakin. Aquellos senadores realmente creían que, con él presente, podían felicitarse mutuamente y seguir como si nada. En resumen, la República también debe aceptar su responsabilidad en este conflicto, dijo el senador Organa, provocando sorpresa entre los presentes. Todos miraron a Padmé, pero ella conocía mejor que nadie la forma de pensar de Anakin y sabía que no cambiaría de idea. Skywalker, por favor, reflexione. Los separatistas proponen un cambio radical en nuestro sistema político. Si hacemos lo que usted propone, ¿eso podría significar que nuevos mundos se unan a los separatistas?, interrumpió Anakin. El senador se dio cuenta de lo que ocurría y parpadeó, aturdido. Anakin asintió. Así es, senadores. No hay mejor momento para un cambio político. Ya estamos en guerra, y la gente se ve obligada a escoger un bando. Ninguna otra facción puede surgir y declarar otra guerra, porque solo la República y los separatistas tienen ejércitos. Cualquiera que intente rebelarse ahora tendrá a ambos bandos apuntando a su cabeza. Claro, aún podrían unirse a los piratas y mafias como los Uts, pero eso los convertiría en criminales con los que nadie querría estar relacionado, concluyó Anakin con una sonrisa, ante la expresión atónita de los senadores. Los sistemas anárquicos del borde exterior se rebelarán, advirtió otro senador. En realidad, ya están en rebelión al no obedecer las leyes de la República. Pero una vez que se firme el Tratado de Paz, la República contará con un ejército 10 veces más numeroso que el actual. Y en lugar de desechar a los droides como chatarra, podrían usarse para imponer la ley en el borde exterior. Una vez que las mafias y los piratas del borde sean destruidos, el ejército regular podrá encargarse del resto, explicó Anakin. Los senadores hicieron muecas. No querían un ejército regular. La República tenía un sistema de defensa basado en la autodefensa y las alianzas, casi feudal, pero con un régimen administrativo centralizado que, en la mayoría de los casos, era una tiranía. La democracia de la República solo se manifestaba en el Senado. Y si uno era un tirano, no querría que otro controlara sus fuerzas armadas. Buscarías la forma de conservar el ejército para ti. Por eso, al comienzo de la guerra, la República apenas contaba con algunos guardias. Palpatine dejó un ejército, sí, pero él también era un tirano. Y ese ejército no pertenecía a la República, sino que estaba bajo su control directo y exclusivo. Bien, establecidas ciertas realidades, creo que ya podemos comenzar a discutir una propuesta para nuestro tratado de paz, dijo el conde Dooku con una sonrisa. Conde Dooku, si los suyos han intentado asesinarlo, dudo que tenga la autoridad necesaria para negociar en su nombre, dijo un senador. Dooku negó con la cabeza. Todos los líderes de la facción separatista aceptarán el tratado de paz que se discuta aquí. En cuanto al ejército droide, aunque tenga un comandante distinto, está completamente bajo mi control. No deben preocuparse por rumores o declaraciones ajenas a la Confederación, respondió Dooku. Anakin pensó que, precisamente por eso, Palpatine lo quería muerto. Dooku tenía sus propios planes, y resultaba difícil de controlar. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.